Mis hermanos, en este día les doy gracias al Señor por este día maravilloso que Él nos concede a nuestras vidas nuevamente. Y vemos que la misericordia dice que es todos los días, y hoy hemos tenido misericordia de nuestro Dios. Dándole gracias por este día al Señor por todos los papás, especialmente por los papás de la iglesia La Peña de Arena. Ruego a Dios que siempre les bendiga, que siempre los cuide, que siempre sea con ellos para que guíen la familia que Dios les ha entregado. Vamos a ir a una palabra del Señor que se encuentra en Mateo. Se encuentra en Mateo 3:1, hermano. Vamos a dar lectura como está establecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos, de los saduceos, tenían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pues hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la palabra. Vamos a ir a orar. Padre amado, Padre del cielo, en esta hora le doy gracias por este día maravilloso, por tu palabra que ha sido leída ya, Señor. Ruego, mi amado Espíritu Santo, que usted, Señor, hable por estos labios, Señor, que usted, Espíritu Santo, guíe, Señor, todo, Señor amado, lo que se va a lograr en este instante, en esta predicación, Señor. Yo me pongo en sus manos, en su presencia, Dios, para que usted hable, para que usted exhorte, para que usted entregue a cada uno de tus hijos, Señor. Yo te ruego en esta hora por misericordia, por piedad, Cristo amado, que usted se glorifique en esta hora a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendita es su palabra. Vemos que es una predicación de Juan el Bautista. Pero vamos nosotros a la palabra de Dios, lo que nos enseña en esta hora y nos enseña a través de su palabra, que dice que antes que naciera Juan el Bautista, antes que naciera Jesús, ya estaba Juan el Bautista. Por eso que vamos a ir nosotros al anuncio de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir el anuncio? El anuncio es que entregaban a los padres, a su madre, de que iba a nacer un hijo, que iban a tener un hijo ellos, hermano. Por eso dice el anuncio de Juan el Bautista. Dice que el padre de Juan el Bautista era Zacarías, la madre era Elizabeth. Ellos eran un matrimonio, unos hombres, una mujer de muy avanzada de edad. Y no tenían hijo porque ella era una mujer estéril. Ella no concebía tener hijo aún hasta la vejez. Pero Dios tenía un propósito ahí en esta mujer, en este varón, porque iba a nacer Juan el Bautista. Un profeta que Dios ya lo tenía para grandes cosas. Por eso que Él hizo la obra en Zacarías, en Elizabeth, de que ellos pudieran tener un hijo siendo avanzado en edad, porque Juan el Bautista iba a ser un profeta, iba a ser un predicador, iba a anunciar el reino de Dios, iba a hablarle a la generación de Judea, de todos los que estaban ahí cuando ellos llegaban al río Jordán. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a los papás: Zacarías, no te preocupes, porque yo he oído tu oración. Así que tu esposa, tu mujer, va a dar a luz un hijo. ¿Por qué le decía así el Señor a este matrimonio? Porque ellos, dice la palabra de Dios, que ambos eran muy justos delante de Dios y andaban y cumplían los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, Elizabeth y Zacarías, ellos cumplían con la palabra de Dios.
Por eso que Dios le dijo a Zacarías, yo he escuchado tu oración porque tú te guías las ordenanzas del Señor y cumples los mandamientos que yo he dado a cada una de las personas, a las generaciones. Por eso que le concedió un hijo. Y dice que el ángel se presentó en la casa de Zacarías, un ángel, y le dijo, no tema porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará un hijo y su nombre se llamará Juan. Bendito es el Señor, bendito es nuestro Dios, bendito y alabado es Jesucristo por esta palabra maravillosa, hermano amado. Tanta bendición que tuvieron ellos. Dios tiene propósito en diferentes seres humanos, aún en el tiempo de ahora, aún en el tiempo de antes. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta nosotros que a lo mejor nunca iba a tener hijo esta mujer, pero como Dios tenía propósito con Juan, le concedió el hijo, porque fue grande Juan al predicar su palabra, al decir la verdad, al predicarle a la gente con verdad, al predicarle a la gente en esos tiempos con esa verdad, con esa palabra, hermano amado, que Juan daba, entregaba a la gente, que nosotros muchas veces aquí en este tiempo no hacemos una palabra así como la de Juan, no tenemos miedo muchas veces de predicar, de decirle a la gente que salgan del pecado, que salgan de la maldad, pero ahí Juan el Bautista no, le decía generación de vivas, arrepiéntanse del pecado, así lo decía Juan, que Dios los ayude a nosotros para nosotros poder predicar la palabra del Señor como está establecido y como la predicaba Juan el Bautista. Amén. Y dice que después de Juan el Bautista viene el nacimiento de Jesucristo. Viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Primero venía el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y luego viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice que en Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios para el anuncio del nacimiento de Jesucristo. O sea, el ángel Gabriel fue a donde esa mujer, donde María, a dar el anuncio que iba a nacer Jesucristo y que iba a tenerlo ella en su vientre a través del Espíritu Santo. Y mire cómo es la palabra del Señor. Y en Lucas 1:36 dice, y aquí y le dice el ángel a María, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el mes sexto para ella. O sea, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? El ángel Gabriel al sexto día anunciaba el nacimiento de Jesús. Y ahí le avisaba a la Virgen María de que su parienta Elizabeth también iba a conceder un hijo. Y en ese tiempo, cuando el ángel se presentó, donde María le dijo, pero ella está en el sexto mes de su embarazo. O sea, Elizabeth tenía 6 meses ya de embarazo cuando Jesucristo anunció, el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesucristo, que también fue el sexto mes. Bendito el Señor, o sea, coincide la palabra del Señor, el sexto mes, el ángel que anunció el nacimiento de Jesucristo, y ella tenía sexto mes en el embarazo con Juan el Bautista. Mire cómo coincidía, dice la palabra del Señor, como Juan tenía... Elizabeth tenía 6 meses y el nacimiento de Jesucristo fue el ángel a anunciar en el sexto mes. Bendito sea el Señor, porque acá está el sexto mes de embarazo de ella y el sexto mes el ángel le hablaba a María para el nacimiento de Jesús, porque ellos tenían una unión ya. O sea, Dios ya lo había preparado. Dios ya había unido a Juan el Bautista con Jesucristo, aún todavía no naciendo. Aún todavía no naciendo, hermano amado, Juan el Bautista. Aún no naciendo Jesucristo, pero ya había un cordón, ya había algo junto, preparado Dios para con él y para con Jesús y Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando María, el ángel le dice al sexto día a ella del anuncio de Jesucristo y le dice, tu prima también va a conceder un hijo y tiene ya 6 meses. Entonces María, ¿qué hizo? Se fue a la casa de Elizabeth, donde su prima, al verle, al estar ahí con ella, dice la palabra de Dios, y que cuando ella
Dice, María fue deprisa a la casa de Zacarías a saludar a Elizabeth y dice que fue llena la criatura del Espíritu Santo. O sea, cuando María supo que su prima estaba embarazada, que su prima iba a conceder aún siendo vieja, yo me imagino que ella tiene que haberse alegrado y tiene que haber dicho, yo voy a visitar a mi prima Elisa, yo voy a ir a la casa, voy a ir a estar con ella. Y cuando ella comenzó, dice, a adentrar a la casa, cuando ella empezó ahí, dice, a hablar que venía Elizabeth, ya el hijo, Juan Bautista, se movía en el vientre de Elizabeth. Ahí se movía en el vientre, hermano amado, y dice la palabra de Dios que cuando Elizabeth, Zacarías la saluda a Elizabeth, dice, María fue deprisa a la casa de Zacarías, saluda a Elizabeth, y fue llena del Espíritu Santo y la criatura saltaba en su vientre. Bendito es el Señor. ¿Qué comunión tenía ya Jesucristo con Juan el Bautista? ¿Qué comunión tenían ya aún sin haber nacido todavía, hermano amado? Esos son los propósitos de Dios que tiene en el ser humano. A veces nosotros no podemos entender ni comprender. Podemos decir, pero coinciden las cosas en el tiempo de nacimiento de Juan, de Jesucristo. No, hermano, no era una coincidencia, era una voluntad del Señor. Era algo que Dios había preparado, porque habían propósito, hermano amado. Todos los hijos de Dios, los antepasados, los de hoy, tienen propósito ante Dios. Dios no lo ha llamado para que no hagan nada. Dios no lo ha llamado con un propósito, hermano amado. Eso es lo que nosotros, como iglesia, la Peña de hoy, tenemos que entender, que Dios tiene propósito en nuestras vidas, que Dios tiene propósito en cada uno de nosotros, hermano amado. Entendamos, comprendamos que Dios es así, hermano, porque saquemos conclusiones en el Antiguo Testamento, saquemos conclusiones aquí en Mateo, en Juan, en Jesucristo, hermano amado, esa comunión que tenían ¿para qué? Para avanzar en la obra de Dios, para predicar el Evangelio, para que muchos tuvieran salvación, hermano amado. Y ahí dice que Juan el Bautista salió después de eso, ya nació Juan el Bautista, ya creció y fue, dice, por esos lugares a predicar la palabra del Señor. Fue a predicar, ¿por qué? Porque él tenía que predicar la voluntad de Dios, lo que Dios había logrado en hacer de él. Tal vez en el tiempo él a lo mejor no lo podía entender, a lo mejor digo yo, pero sí, Dios tenía propósito en él y él lo entendía, que venía de parte de Jehová de los ejércitos, de parte de Dios mismo, la bendición sobre él. Por eso que él dice que subía a esos lugares, a esos montes, a esos desiertos, a esos cerros, se iba, hermano amado. Dice la palabra de Dios que él solamente tenía un cinto de cuero y él se alimentaba solo de miel solamente se alimentaba él, dice la palabra de Dios, comida, langosta y miel silvestre. Y su vestimenta era un cinto de cuero alrededor de sus lomos, solamente era eso, pero él estaba ahí predicando, dice la palabra de Dios. Por eso que dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, predicando en ese lugar, y él hablaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano amado. Él tenía la unción poderosa de Dios, él tenía la unción, que él hablaba eso, dice: pues este es aquel el quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Isaías, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor. O sea, la palabra de Dios, él estaba preparando, dice, el camino del Señor. Él estaba primero que Jesucristo, predicando, preparando el camino para que Jesucristo viniera, porque Jesucristo venía detrás de Juan el Bautista. Venía detrás de Juan el Bautista Jesucristo. Él es el que preparaba el camino del Señor, la cual el que predicaba y el que hablaba ahí a la gente y le decía a la gente. Y salía, dice, a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, Juan el Bautista predicaba, dice, y predicaba ya en Jerusalén, en toda Judea. Imagínense, hermano amado, Jerusalén no era pequeño, Judea no era pequeña, y toda provincia de alrededor del Jordán. O sea, él tuvo un trabajo arduo,
tuvo un trabajo precioso en ese tiempo de ir y predicar en todos esos lugares, de ir y predicar en esos lugares alrededor del río de Jordán, en Jerusalén y en toda Judea. Ahí había mucha gente, hermano, habían fariseos, habían seduceos, habían reyes, habían de todo en ese lugar. Y él estaba predicando, él estaba hablando a todos, dice, y le hablaba alrededor de Jordán y eran bautizados todos, dice, confesando sus pecados. Qué autoridad, qué poder tenía Jesucristo de poder predicar la palabra del Señor, de poder entregar, decirle que estaban en los mal caminos, que se arrepintieran de lo mal que estaban haciendo. Les decía, generación de víboras, arrepiéntanse, le hablaba y les decía él, y hagan fruto de arrepentimiento. Y cuando él hablaba había unción y llegaba la gente a ese lugar donde estaba él, cuando él predicó y se fue allá alrededor del río Jordán y predicaba y hablaba y llegaba la gente y bajaba las aguas y Juan el Bautista le bautizaba. ¿Por qué tanta gente se juntó alrededor de Judea, alrededor de Jerusalén, alrededor del río Jordán? Porque la palabra de Dios que confirmaba a Juan el Bautista era fuerte, pero era poderosa. Tocaba las mentes, tocaba los corazones de esas personas, de esos saduceos, de esos fariseos, de esos reyes, de los que estaban en ese lugar. Ellos tenían, la palabra les tocaba y llegaba y bajaban ahí donde estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los bautizaba. Dice la palabra de Dios, eran bautizados en el Jordán y confesaban sus pecados. La palabra de Dios bendita sea en esta hora, confesando los pecados a esas personas, porque era tan grande el pecado, tan grande la maldad que había en ese lugar de Judea, en ese lugar de Jerusalén, hermano amado. Pero este varón, muchos se arrepintieron, muchos iban a llegar al reino de Dios, muchos iban a ser salvos por la predicación de Juan el Bautista. Y dice Juan el Bautista acá, que al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos temían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Ahí llegaban, dice la palabra de Dios, pero ahí Juan el Bautista le decía, generación de víboras, ¿quién confesó a huir de la ira de Dios, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Y bajaron, dice la palabra de Dios, mucho a las aguas. Y bajaron mucho, pero ellos confesaban los pecados, dice la palabra de Dios. Y esa palabra penetraba sus tuetas, penetraba su ser, penetraba sus corazones, sus mentes, hermano amado. Que Dios lo ayude a nosotros para cuando nosotros podamos predicar, para cuando nosotros podamos hablar, sea una autoridad de Jesucristo, sea un poder auténtico en las vidas de nosotros para predicar y que pueda llegar a esas almas, a esas mentes, a esos corazones, hermano amado. Por eso que la palabra de Dios en este día nos está enseñando, lo está recordando de este predicador, Juan el Bautista, de este hombre que sufrió por la causa de Cristo, por predicar la verdad, por decir la verdad a la gente. También tuvo un sufrimiento, él fue muerto, hermano amado, pero él predicó, antes de todo eso, predicó la palabra de Dios, hizo la voluntad de Dios. Por eso en esta hora ruego a Dios que Dios en este tiempo que estamos en las casas, que podamos estar orando, que podamos estar ayunando, que cuando salgamos de la casa podamos ir con esa autoridad a predicarle a la gente, a predicar a los loros, a predicar a esas almas, pero con ese poder del Espíritu Santo, para que esa gente se pueda arrepentir, para que esa gente confiese sus pecados y pueda poner la mirada a Jesucristo, pueda poner los ojos a Jesús, hermano amado. Eso todo depende de los hijos de Dios, del pueblo del Señor, que esa gente pueda también entender y comprender de la palabra de Dios, poder comprender que el reino ya se acerca, que el reino ya está a punto de poder venir Jesucristo a la tierra y de llevarse a sus hijos. Por eso de poder predicar y hablarle y decirle que tienen una oportunidad, que Jesucristo le está entregando, porque tiempos mejores no vendrán sobre la tierra. Por eso que hay que predicar, hay que hablar, hay que decirle, para que ellos se arrepientan, para que ellos vuelquen la mirada a Jesucristo, para que ellos lleguen a un lugar a poder entender, comprender
aprender de la palabra de Dios y para que haya bendición sobre ellos, sobre los hogares, sobre ese lugar de los lores, donde quiera que estén, hermano amado. Bendito es el Señor, alabado es Dios. Doy gracias al Señor por este varón tan importante en los tiempos de antes, con tanta verdad que decía la palabra del Señor. No tuvo miedo Juan el Bautista de decir: generación de víbora, ¿quién nos enseña a huir de la ira venidera? Arrepiéntase, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Él no tuvo nada en los labios de poder no hablar la verdad. Él no pudo obtenerse a no decir la verdad, hermano amado. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, estamos acostumbrados a que Dios nos hable con amor, que Dios nos hable, lo entregue. No estamos acostumbrados a que Dios habla de amor, habla de bendición, habla de prosperidad. Pero no nos gusta muchas veces si Dios un día lo dice: apártate del pecado, haz lo bueno, haz lo bueno, haz la voluntad de Dios. Eso sí que no nos gusta, hermano, pero nosotros tenemos que entender cuando la palabra nos habla, cuando Dios nos habla, y dura es la palabra. Bendito sea el Señor, porque esa palabra me va a edificar a mí, le va a edificar a usted. La palabra del Señor dice que sus discípulos le dijeron: pero Señor, qué dura es tu palabra, porque Jesucristo le enseñaba también con dureza, le decía la verdad, pero ellos lo encontraron dura su palabra y se lo dijeron al maestro también, hermano amado. Pero bendita es su palabra cuando es dura, porque edifica. Que es dura la palabra, edifica las vidas, los amonesta, lo hace cambiar, ser transformado, hermano amado, pero a través con el Espíritu Santo, como lo hacía Juan el Bautista. Bendita es su palabra, bendita en esta hora es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que después de haber predicado y todo, dice que Herodes era un rey, un hombre que era poderoso en esos tiempos, y él sabía de lo que estaba sucediendo con Juan el Bautista. Él sabía lo que Juan el Bautista decía la verdad, porque a él mismo le dijo, Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque Herodes tenía la mujer del hermano de él, o sea, era una mujer para él, y Juan le hablaba y le decía. Entonces Juan quería matar a Juan el Bautista, porque Juan decía la verdad, porque siendo un rey, le dijo Juan el Bautista: no es lícito tener la mujer de tu hermano Herodes. Se lo dijo Juan con esa autoridad, pero a él no le gustó, hermano amado. Entonces, ¿qué dijo? Yo quiero matar a este varón, yo quiero matarlo porque veo que está haciendo prodigio, que está haciendo milagros, que la gente le entiende, que la gente le comprende, aún hablando de esa manera. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Lo echó, dice, a la cárcel. Ahí lo echó a ese lugar, dice, lo echó preso, lo mandó preso, dice la palabra de Dios, y lo envió, dice, encadenado a la cárcel, porque no le gustó a este varón como él predicaba. Se da cuenta, hermano, que al ser humano no le gusta que le digan la verdad, porque acá no le gustó que le dijera la verdad con el Bautista, que estaba con la mujer de su hermano. Entonces él concedió solamente de querer y llevarlo, dice, a la cárcel. Y dice, y la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Se da cuenta, hermano amado? Él la había tomado por mujer a la mujer de Felipe, siendo su hermano. Entonces lo llevó a la cárcel, que fuera encadenado. Amén. Y después venía la hija, dice, de Herodina, y se presentó, dice, en el cumpleaños que le habían hecho a este varón, a Herodes. Y él, como amaba la niña esta, la hija, entonces le dijo de que él le podía dar lo que él quisiera a ella. Entonces, que ella dijo, por el mandato de su madre, le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista. Entonces dice Herodes que él de primero le dio como podemos decir, como una pena, pero él tuvo que concederlo porque él le prometió a la niña en su cumpleaños de que él le iba a dar lo que ella le pidiera. Entonces le trajeron, dice, la cabeza de Juan el Bautista ahí a la hija de Herodoína. Amén. Y ahí nosotros nos damos cuenta que así fue muerto Juan el Bautista. ¿Cuántos de los hombres en el Antiguo Testamento murieron por causa de Cristo? Pero ellos murieron, hermano amado. Ellos murieron su carne, pero su espíritu se fue con el Señor.
Su espíritu está en el cielo. Ahí están los 144.000 sellados con esas ropas blancas, dice la palabra de Dios. Están arriba, son ángeles, hermano amado. Así que, ¿qué le importaba de repente a Juan el Bautista de que lo hayan matado? ¿Por qué? Porque su carne quedaba, su carne se echaba a perder, su carne todo, pero su espíritu se fue a la presencia del Señor, así como tantas personas que en esos tiempos también murieron por la causa de Cristo, pero ellos están gozosos en los tiempos arriba en el cielo, siendo ángeles, estando con el Señor Jesucristo, hermano amado. Así también nosotros, si vamos y predicamos, algo nos sucede, algo los pase, tenemos que estar preparados para irnos con el Señor, para estar en ese lugar, hermano amado. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios. No solo tenemos que hablar, sino tenemos que ser hacedoras de la palabra del Señor. Tenemos que pedirle al Señor de arrepentirlo de lo malo, del pecado que hacemos. ¿Para qué? Para que Él nos vaya preparando, porque imagínense, hermano amado, que si en estos tiempos pasara algo, ¿qué sería de muchos hijos del Señor? Se quedarían, no se irían al cielo, hermano amado. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el Señor, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, para el tiempo que estamos, irlos preparando, y cuando salgamos de la casa poder estar preparados, poder seguir adelante, hermano amado, poder haciendo frutos dignos de arrepentimiento, como les decía Juan el Bautista en ese tiempo cuando él estaba predicando, y poder un día, cuando el Señor nos venga a buscar, podamos decir: Señor, sí, yo me voy contigo. Tener la seguridad, la certeza que si algo pasa, los vamos a ir con el Señor, hermano amado, porque no hay tiempo de no ser la voluntad de Dios, no hay tiempo de no predicar la palabra del Señor, no hay tiempo, hermano, de conceder la palabra en nuestras vidas, porque el tiempo se hace difícil, y más difícil, más tiempo después. Su palabra tiene que ser cumplida, su palabra, hermano amado, tiene que cumplirse en esta tierra. La palabra del Señor tiene que cumplirse, hermano. Dice que habrá terremoto, ya lo hay, habrá hambruna, ya lo hay, están las enfermedades, las pestilencias, ya lo hay cumplido. Falta reino contra reino, nación contra nación, hermano. ¿Qué va a ser en esos tiempos? Por eso nosotros tenemos que prepararlo, porque si en ese tiempo caímos en las consecuencias de aquí de la tierra, de lo que va a suceder, podemos irlo con el Señor. Yo buscaba una alabanza que es hermosa, hermana amada, es muy hermosa cuando Jesucristo la viene a buscar, hermano amado, a su pueblo, a nuestras vidas. Que Dios los ayude en este tiempo, que Dios los ayude a meditar la palabra, la predicación de Juan el Bautista, que podamos entender, comprender, hermano amado, como Juan predicaba la palabra del Señor, como Juan predicaba la palabra de Dios, sin obstáculo en sus labios, sin obstáculo en su corazón, sin obstáculo en su mente, sino en la voluntad divina, poderosa de Jesucristo, hermano. Por eso aquí en la tierra hay muchos predicadores, hay muchos que Dios tiene ante la presencia de Él y lo ungió para que predicaran la palabra de Dios, pero muchos se guían para predicar no conforme a la palabra de Dios, sino predicar a la conveniencia de los hermanos que están en las iglesias, para ellos obtener el dinero que ellos necesitan, hermano amado. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, que Dios los bendiga cada día, y que Dios los use conforme a la palabra del Señor, conforme a los deseos de Dios, y que Dios haga la voluntad en nuestras vidas, que Dios haga la voluntad en nuestras vidas, y el reino llegue y toque nuestras vidas, nuestro ser, que lo toque cada día, de la mollera hasta la planta de los pies, y que los vaya limpiando, sacando todo lo que a Él no le gusta, que los vaya ungiendo cada día, que vaya preparando nuestras vidas para predicar, para ir a las calles y poder entregar el mandato de Dios, poder decirle a la gente de que se arrepientan del mal camino, que se arrepientan del pecado, que se arrepientan, porque hay una oportunidad que Dios le está dando, hay una oportunidad que Dios le está dando, y que no la desechen, porque Dios se lo está llamando, porque Dios le está invitando para que ellos puedan ver la gloria de Dios, para que ellos puedan ver las bendiciones del Señor, para que ellos puedan ver lo
que Dios le tiene preparado para cada uno de ellos, hermano amado, porque no nos olvidemos que Dios es amor, y hasta acá nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tu amor ha permanecido en nuestras vidas, porque tu bendición ha permanecido en nuestras vidas hasta hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque somos tu pueblo, porque somos tu Israel, porque somos los limpiados, los redimidos con la sangre de Cristo, somos los que usted los llamó un día, son los que usted nos perdonó y dijo, ven a mí, yo te limpiaré, yo te haré, yo te cambiaré, yo te transformaré, hermano amado. Y Él del comienzo empezó a transformar nuestras vidas, del comienzo cuando Él los llamó empezó a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Por eso yo te invito, hermano, que no dejes de alabar al Señor, que no dejes de congregarte, que no dejes de buscar un lugar donde se alaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que no dejes de poder trabajar en la obra de Dios. Que Dios le bendiga en esta tarde, que Dios le siga ayudando, hermano amado, y sigamos trabajando de esta forma hasta que muy pronto los veamos en esa iglesia La Peña de Oré. Bendito es el Señor. Sigamos en el ayuno, hermano amado, los martes. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, para que puedas tú también entrar a esta bendición de poder estar ayunando el martes a las 6 de la tarde hasta el día miércoles, al otro día, hermano. Hay bendición para nosotros si tú te pones en la brecha, si yo me pongo en la brecha. Dios tiene algo grande para nuestras vidas, Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, hermana. Algo grande va a suceder en nuestras vidas, pero hay compromiso con Dios, hay obediencia con Dios, hay respeto con Dios, hermano amado. Ruego en esta hora que Dios haga la obra y que Dios termine la obra que está comenzando en nuestras vidas para poder ser hijos verdaderos, fiel, que alabemos al Padre, que alabemos al Hijo y al Espíritu Santo. Dios le bendiga en esta hora, y hasta acá ha sido la palabra del Señor. Dios le bendiga y pronto los veremos, pronto estaremos en comunión ya, hermano amado, y que Dios bendiga a su familia, a sus hijos y todo lo que alrededor suyo está.